Listo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Ya se acercan las fiestas patrias, está mejor el clima, así que también espero que lo pasen bien. Y esta es la última clase del módulo de gato adulto y justamente también la última de respiratorio, ¿ya? Y después nos quedan las actividades de la última semana nomás, de septiembre. Y entonces vamos a comenzar con las patologías pleurales. ¿Y qué les puedo decir de las patologías pleurales? Según en ese espacio pleural entre la pleura parietal y visceral, queda un espacio, ¿no es cierto? Y ahí se puede acumular líquido, o bien aire, o bien órgano. Y todos estos van a dar entonces las patologías pleurales. Según de lo que sea, se va a ir diciendo. Pues si es líquido, vamos a decir que se acumuló entonces que es una patología con derrame pleural y tenemos que buscar bien la etiología, ¿no es cierto? Aire, el neumotórax y órganos que casi siempre es más por las hernias diafragmáticas. Entonces, si tenemos aquí en esta radiografía, espérate que quiero, a ver, achicar esto, ahí, y aquí, ahí, ya. Si vemos en esta radiografía, ¿no es cierto? Se ve un poco enmascarado el corazón, ¿no es cierto? La tráquea tampoco se ve muy clara. Entonces podríamos decir que quizás hay un derrame pleural. ¿Y qué signos clínicos vamos a encontrar en nuestro examen clínico cuando un gato llegue con derrame pleural? Generalmente vamos a encontrar una hipofonía de los ruidos respiratorios, sobre todo en la zona ventral. Porque si hay líquido en este espacio, entonces va a interferir con la auscultación de los ruidos del murmullo vesicular. Y el corazón, también como hay líquido en el espacio, se va a sentir mucho más lejano. Entonces se habla que hay una hipofonía de los ruidos cardíacos. Y si vamos a percutir, lo más probable es que encontremos entonces un mate, sobre todo en la parte más ventral, quizá en la parte eh, más dorsal, podríamos encontrarlo a veces, claro, el ruido normal para la percusión, que es claro, claro pulmonar, pero va a estar mucho más, en la parte ventral va a estar un mate porque el líquido tiende a bajar. Ahora, en este caso, si lo ven, esto es diferente al otro. Aquí hay un neumotórax donde vemos que al colapsarse el lobo diafragmático, no sé qué hace como esta flecha así, mm, vamos a ver que hay mucho más aire entonces fuera en el espacio pleural, y entonces al colapsarse tira el corazón hacia arriba y lo gira. Entonces, en un neumotórax vamos a encontrar el ruido cardíaco desplazado. Siempre cuando uno pone el fonendo en el gato que lo pone external, lo va a sentir más lejos y quizás va a tener que ponerlo mucho más en la pared torácica para poder escuchar el corazón. Y eso ya debería darles una pista que quizás hay algo distinto y puede ser un neumo. Vamos a encontrar también asimetría en los ruidos respiratorios, porque justamente en estos lugares donde hay un colapso, según aquí es bastante severo, lo más probable es que no se escuche el murmullo vesicular. ¿Mm? Y si lo percutimos, lo vamos a encontrar entonces timpánico. Timpánico. Aquí es este timpanismo es el que la vez pasada yo les hablaba de que había que diferenciarlo del aire que está dentro de los alvéolos cuando está hiperinsuflado pulmón, que es por el asma felina. Si se recuerdan, el asma felina se produce una broncoconstricción, entonces fácilmente ingresa el aire, pero se dificulta por esta broncoconstricción sacarlo. Entonces se va acumulando justamente en toda esta zona y va a la percusión, se va a percutir timpánico, pero el aire está dentro del pulmón. Aquí el aire está en el espacio pleural, está fuera del pulmón, pero el ruido va a ser timpánico igual. Entonces hay que guiarse con los otros signos, que la simetría de los ruidos respiratorios o áreas de silencio, lo cual en un asma uno debería encontrar quizás los crépitos inspiratorios o estertores, ¿m? Y también el ruido cardíaco que va a estar desplazado en un neumo, en el asma no va a estar desplazado, va a estar en su lugar
normal. Entonces, hay que aplicar todo el examen clínico para poder hacer entonces la diferenciación. Y en este caso, si lo ven, aquí hay pérdida del diafragma, ¿no es cierto? No se visualiza, por lo tanto aquí hay una hernia diafragmática. Y que podemos ver, el ruido cardíaco puede estar hipofónico si justamente pasan los órganos por el lado izquierdo y lo pueden correr y lo podemos encontrar incluso desplazado también. Quizás a veces uno puede sentir el corazón mucho más marcado al lado derecho. ¿M? Va a haber asimetría en los ruidos respiratorios nuevamente, ¿ah? Y podemos encontrar borborismo, así que pasa intestino, en el fondo, que es lo más frecuente que puede pasar parte de hígado y a veces intestino, vamos a sentir entonces un borborismo que va a estar un ruido en forma independiente de los movimientos respiratorios, va a estar más constante. Y también se puede sentir algunos lugares de silencio, porque puede ser justamente que pase hígado y no se va a sentir entonces pulmón en ese sector. Y si percutimos, lo más probable es que también encontremos un mate, sobre todo cuando pasó hígado y se va a percutir, va a ser un órgano sólido, por lo tanto vamos a sentir un mate. Ahora es como todo bien teórico, ¿no es cierto? Pero también a la vez es bien complejo poder hacer todas estas diferencias con el paciente. En algunos se puede ver todo bastante claro, pero en otras veces no es tan así. Tenemos, obviamente, que el gato también tiene un tórax bastante pequeño, entonces cuesta mucho más realmente hacer estas diferenciaciones de los ruidos y los silencios. Pero si uno se dedica con bastante paciencia a ver un lado del hemitórax y después el otro y empezar a compararlo, pueden lograr ver las diferencias y podrían sacar algunas conclusiones y poder hacer unos prediagnósticos un poquito más afinados. ¿Cómo llegan estos pacientes cuando tienen alguna patología en el espacio pleural? Con una disnea. ¿Cómo vamos a llamar esta disnea entonces? Disnea restrictiva, inspiratoria, con movimiento paradojal y muchas veces taquipneico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un ocupamiento de este espacio pleural, no puede expandirse totalmente los pulmones, entonces él respira mucho más cortito y lo que dificulta justamente es poder hacer la inspiración, porque tiene que hacerla con mayor fuerza para poder ingresar el aire, ¿no es cierto? Después vuelve fácil, pero tiene que hacer más fuerza. Entonces se dice que es una disnea inspiratoria restrictiva. Y empieza a haber un movimiento paradojal donde el diafragma empieza a moverse en forma asincrónica con el movimiento normal. Entonces, en vez de inspirar e irse hacia atrás, al inspirar se va hacia adelante. Entonces, cuando tenemos disnea restrictiva, que vimos en la vez pasada, vimos las disneas obstructivas, aquí vamos a ver las disneas restrictivas, según la ocultación y la percusión, si tenemos una ocultación con crépitos gruesos, quizás también con algo de sibilancia, con una percusión submate o con claro pulmonar, ya podríamos hablar entonces de una enfermedad del parénquima pulmonar. Entonces a veces también nos complica porque la disnea restrictiva no es solamente de pleura, también podemos encontrarla en patologías del parénquima pulmonar donde él no se puede distender porque está con una fibrosis pulmonar. ¿Mm? Y aquí podemos hacer entonces radiografías torácicas y lavados broncoalveolares, cultivo y citología, que fue lo que vimos la clase pasada. Y también podemos hacer aspirados pulmonares para hacer la citología. Entonces tenemos técnica para poder abordar el paciente con una patología de parénquima pulmonar. Pero si a la vez encontramos que hay borborismo intestinal, que está desplazado corazón, que la percusión es un mate, ya más que nada por el borborismo intestinal, podríamos sospechar entonces de una hernia diafragmática. ¿Y cómo la vamos a diagnosticar? O bien con radiografía o bien con ecografía. Más que nada con ecografía ahora porque uno puede ver al paciente sin posicionarlo, porque muchas veces en la radiografía el posicionamiento los descompensa bastante y a veces pueden llegar a la muerte.
Entonces, es mejor la ecografía, donde uno ya podría ver entonces que hay órganos que están en este espacio pleural. Si a la ocultación encontramos hipofonía y encontramos que está submate o bien está timpánico, deberíamos hacer entonces la toracocentesis. Y la toracocentesis es la que nos va a ayudar para guiarnos. O bien, como siempre les digo, yo soy de la escuela antigua, hacer la toracocentesis o bien hacer una TFAST, donde van a ver entonces si es que por ecografía, que ya lo vieron con la doctora Maureen Middleton, si es que hay entonces aire o bien si es que hay líquido en este espacio. ¿Mm? Si hay aire, es un neumotórax, y si hay líquido, es un derrame pleural. ¿Y qué podemos hacer entonces? Porque aquí llegamos al signo, derrame pleural, no hemos llegado al diagnóstico, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que ver por qué este derrame pleural, haciendo el análisis químico y físico del líquido, haciendo la LDH o bien también con cultivo. ¿Mm? Y lo otro, em, análisis químico y físico, bueno, me faltó aquí la citología, y ecografía y después también radiografía. Entonces, con todo esto nosotros podemos, ya con la clínica, poder acercarnos bastante a aproximarnos dónde está la patología, que es lo más importante, podernos ubicar dónde está la patología, porque yo encuentro que lo primero es esencial que uno se ubique. ¿M? Pero cuando hay un derrame pleural, yo encuentro que es realmente uno no debería perder tiempo, porque si el líquido, si ya está con signo, quiere decir que ya tiene mucho líquido en este espacio. ¿M? Más de 60 ml kilo, por lo tanto, hay que aliviar a ese paciente, y ya vieron todas las partes, con emergencia, ¿no es cierto? Cuidado intensivo con el ABC, con la doctora Ledesma. ¿M? Entonces comprenden que tenemos que sacar el líquido y que el gato empiece a ventilar adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el típico movimiento cuando hay derrame? Es ese movimiento como onditas, con ese movimiento paradójico entre el tórax y el abdomen. Está con una frecuencia relativamente alta, ¿no es cierto? Y una respiración relativamente corta. Entonces ahí uno debería ya ocultar y empezar a percutir y ver más la anamnesis. Ya uno podría acercarse entonces a pensar si es que hay derrame o bien es un neumo o no. ¿Mm? La palpación también nos puede ayudar, ¿no es cierto? Que a veces cuando hay masas mediastinales, o hay un gran acúmulo líquido, puede ser la palpación mucho más dificultosa. ¿Mm? Y saber que siempre, ¿no es cierto?, en este espacio es un espacio que está entre dos pleuras, ¿ah? Entre la pleura parietal y la pleura visceral. Y hay todo un movimiento líquido entre la visceral, la parietal, perdón, estoy leyendo aquí al revés. Ay, ay, aquí, entre la parietal y la visceral. ¿M? Entonces, ahí el líquido sale por una presión hidrostática alta, sale de la pleura parietal hacia el espacio pleural, y de aquí es absorbido entonces por la pleura visceral, que tiene una presión hidrostática más baja. Lo normal es que hayan alrededor de 2 ml o 0,3 ml kilo, más o menos lo que se dice que debería haber en un gato. Este fluido es bastante seroso, bajo en proteína y también tiene algunas células mesoteliales. Cada vez que se inflama esta pleura, las células mesoteliales también se hiperplasian, se inflaman y a veces exfolian más de lo debido. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las patologías o las causas de derrame pleural? Va a ser también por cambios de presiones, por cambios de permeabilidad y por lesiones intratorácicas. Tenemos que si hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, va a salir líquido entonces a este espacio pleural, y obviamente si hay un aumento de presión hidrostática, va a salir mucho más líquido de lo que es capaz todo también los linfáticos de absorber, y va a ir acumulándose un líquido entonces
y se llama transudado, donde tiene baja cantidad de proteína y un líquido bastante seroso. Ahora, si todos los vasos sanguíneos y los endotelios de los capilares se altera la permeabilidad, que eso pasa en inflamación, en infección y en neoplasia, vamos a tener entonces un líquido que aparte de tener líquido va a tener proteína. Entonces ya podemos llamarlo un exudado. Ahora, si hay una lesión intratorácica, tanto por trauma o por neoplasia o también torsión, podríamos tener entonces un líquido ya mucho más hemorrágico. Ahora, la absorción, este líquido, como le digo, por presión hidrostática, viene de la parietal al espacio y de ahí se absorbe, pero también los linfáticos lo absorben, ¿ya? Pero si este drenaje linfático está alterado, vamos a tener entonces una mayor cantidad de líquido y esto generalmente ocurre por obstrucción de estos linfáticos, por patología en los nódulos linfáticos en la zona mediastinal y también por granuloma, por hongo o bien por el linfomas mediastinales o otro tipo de neoplasia, pueden entonces alterar esta reabsorción y se va acumulando entonces líquido en este espacio pleural. Entonces los líquidos se van a clasificar según las proteínas, según el recuento de células nucleadas y también nos ayuda un poquito el tipo de célula. ¿M? Generalmente el transudado, como les decía, es un líquido que tiene baja cantidad en célula y baja cantidad en proteína. El transudado modificado ya va subiendo un poco en proteína y en célula, y el exudado ya tenemos más de 3.000 proteínas, miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Y mayor a 5.000 células nucleadas. Y también las células empezamos a cambiar de neutrófilo no degenerativo a ya células mononucleares y ya, por ejemplo, en un kilo podemos tener linfocitos pequeños, neutrófilos no degenerativos, pueden haber macrófagos también. Hacer la citología nos va a ayudar también a ver un poco qué tipo de líquido tenemos. Ahora, los exudados los podemos diferenciar en un exudado no séptico y en un exudado séptico. El no séptico, el representativo de un exudado no séptico, al menos en el gato, sería el PIF, donde hay gran cantidad de neutrófilos no degenerativos, no hay bacterias, la glucosa, el líquido puede ser igual a la glucosa sanguínea y el lactato del líquido también igual al lactato sanguíneo. ¿Mm? Y el exudado séptico es alto también en recuento celular nucleado, vamos a encontrar entonces gran cantidad de neutrófilos degenerados, ¿no es cierto? Y con bacterias, fagocitando bacterias, con bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. La glucosa en líquido va a ser mucho menor que la glucosa sanguínea, porque obviamente que ellos consumen glucosa. Y el lactato líquido va a ser mayor al lactato sanguíneo, porque también más en anaerobiosis y produce más lactato. Ahora, nuevas clasificaciones también de líquido, que me lo facilitó la doctora Marisol Valdés, que me dijo, mira, ahora se están clasificando distintos los líquidos. Es justamente esta que le estoy mostrando aquí, donde siempre se dijo transudado, transudado modificado y exudado. En humanos se ocupa solamente transudado y exudado, no se ocupa el transudado modificado, que es una mezcla entre el menor, como vimos, menor proteína y menor cantidad de células, ¿no es cierto?, que va como al medio, sino que ahora se está hablando del transudado y el transudado pobre en proteína o el transudado rico en proteína y el exudado, ¿m? Donde el rico en proteína, que tiene mayor a 20 gramos por litro, tiene una baja cantidad de células, tiene menor a 5.000, pero el pobre en proteína mucho más baja, pues menor a 1.500. Y el exudado tiene gran cantidad de proteína y gran cantidad de células. ¿M? Entonces ahora se divide por la cantidad de proteína, que es más o menos lo que se acerca al humano. En el humano se habla de transudado pobre en proteína y transudado rico en proteína. Ahora, en el gato
En el gato también hay otro examen que se puede hacer relativamente rápido para ver si es un transudado o un exudado, que es medir la LDH. ¿M? Y esto es, si está menor a 200 unidades por litro, podríamos de hablar de un transudado. Y ya al hablar de un transudado, podríamos pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva o una hipoproteinemia o una fluidoterapia excesiva, que puede producir en el gato entonces un transudado. Y la LDH mayor a 200 unidades por litro hablamos de un exudado. Y aquí podemos medir el pH. Ahora, si el pH es mucho más ácido, ¿no es cierto?, menor a 6,9, hablamos entonces de un piotórax, que va a tener glucosa baja y gran cantidad de neutrófilos. Entonces, tenemos acá una clasificación también bastante rápida, que uno la podría hacer a veces en la misma clínica, viendo, acercándose también con el pH. Si aquí tenemos un pH 7,4 o más, podríamos hablar ya quizás una neoplasia o quirotórax. Muchas veces, claro, con el mismo líquido y mirando macroscópicamente el líquido, uno puede darse unas pautas de lo que puede ser, pero no siempre es tan notorio, no siempre es tan claro, y entonces uno tiene que recurrir a otras pruebas y a otros exámenes para poder clasificarlo. Ya una vez clasificado el líquido, y ahí es mucho más fácil poder plantearnos entonces los diagnósticos diferenciales. Aquí, bueno, aquí también viendo que según el lactato deshidrogenasa, la enzima lactato deshidrogenasa, la LDH, si es de pleura, ¿m? Aquí lo ponen menor o igual a 226, le aumentaron 26 porque antes era 200, ¿no es cierto? Sería transudado y mayor a 226 sería exudado. Y la relación entre la LDH del líquido pleural con respecto al suero, si es menor a 0,62 sería transudado y mayor a 0,62 exudado, y también ven las proteínas totales, que serían entonces los criterios de Light, que fue quien la describió ahora, y están viendo entonces la clasificación de los líquidos en gatos de acuerdo a este criterio. Y fue publicado en 2016. Ahora, ¿qué hacemos con estos líquidos entonces? El análisis físico-químico para clasificarlo entonces entre sudado y exudado, y de ahí hacer también mandarlo a cultivo. A cultivo, ojalá bacteriano, ojalá se pudiera de hongos. A veces uno no sospecha que hayan nada, pero si por la clínica sospechan más que de un piotórax, uno debería mandarlo a cultivo sí o sí, aunque a veces salga negativo, a veces la clínica nos manda mucho más que es un piotórax. ¿Mm? La citología, ver entonces si es neoplasia, si es inflamatorio o bien infeccioso. Entonces, el líquido se saca para perdón, no alivianar, aliviar al paciente, ¿no es cierto? Mejorar su ventilación, pero aparte también se saca al inicio para hacer los exámenes y después se sigue sacando como tratamiento. Entonces aquí la clasificación, si es un transudado, como les digo, uno podría sospechar en insuficiencia cardíaca congestiva, sobrehidratación, hipoalbuminemia, transudado modificado, insuficiencia cardíaca congestiva, ya neoplasia, hernias diafragmáticas, hipoalbuminemia, ya en un exudado estéril, ya sospechamos de PIF como primera opción, ¿no es cierto? Neoplasia, hernias diafragmáticas ya más crónica, o torsión del lobo pulmonar, el séptico, piotórax o cuerpo extraño, el kilo, ya podemos encontrar una neoplasia, cardiosmiopatía o el idiopático, que es el más frecuente, también por trombosis, por hernias o pleuritis por efusión crónica, y la hemorrágico por traumas, coagulopatía y neoplasias. Aquí ¿cómo se llama? Publicación, donde según los años se colocan los porcentajes. Esto es una revisión de varios autores, ¿no es cierto? Donde podemos ver que el PIF el 2002 un 5%, del 89 al 92 un 25% según este autor, y del 72 74 un 10%. La cardiopatía congestiva
eh, es la que es más alta en casi todos los casos. Aquí solamente en este año le ganaron acá también. ¿Mm? El piotórax, 11 hasta un 4% y las neoplasias. ¿Mm? Ahora aquí, en varios estudios, un estudio hablamos del estudio del 2018, donde estudiaron en forma retrospectiva 380 gatos, ¿m? Vieron que 87 gatos, 380 gatos con derrames pleurales, ¿ya? Y buscaron la etiología, buscaron también los factores de riesgo, vieron que 87 gatos de estos murieron, ¿ya? Algunos fueron eutanasiados antes de hacer tratamiento. Y la causa mayor de derrames pleurales fue la insuficiencia cardíaca congestiva, un 40%. Y las neoplasias la siguieron, 25%, donde tenemos aquí los linfomas mediastinales y también los carcinomas. Y el PIF y kilo tuvieron en bajo los porcentajes restantes. En este estudio del 2022, 148 gatos analizando en forma respectiva y encontraron que la insuficiencia cardíaca congestiva es 53,4%, neoplasia un 20,3%, piotórax 10,8%, un kilo idiopático 5,4%, PIF 1,4% y otras 8,8%. ¿Mm? De de mi casuística o de la casuística aquí de FAVET, no tengo realmente una revisión de las patologías pleurales, que siempre he dicho las voy a hacer semana pasado, pero podría decirle que la insuficiencia cardíaca congestiva nosotros no la vemos tanto, quizás la tenemos subdiagnosticada, no sé, pero no vemos tanto derrame pleural por ello. Sí por neoplasia y por piotórax, kilo uno que otro y PIF. ¿M? Pero insuficiencia cardíaca congestiva en sí no la diagnosticamos tanto para estos porcentajes tan altos como muestra la literatura. Aquí un poco donde está caracterizando los factores asociados a las causas de derrame pleural. También aquí solamente con la edad, me pareció bastante interesante, donde se muestra que el PIF también hasta los 3 años más o menos, ¿m? Es cuando la mayoría estuvo ahí, pero los 2 años es el punto medio. La cardiomiopatía hipertrófica, imagínense, los 10 años, más o menos, 9 años y tanto, con un amplio margen, pero es de gato viejo. El piotórax empieza también como a los 2 años y medio, pero aquí hasta como a los 6 años estuvo. ¿M? Trauma, también obviamente gato joven, porque es más por trauma automovilístico o bien por caídas de altura. ¿M? Neoplasia, también de gato viejo. El quirotórax también está como en gato viejo. Ujú. La hernia diafragmática tiene un margen bastante grande, ¿no es cierto? Y no hay tanta, ¿cómo se llama? Significancia estadística con respecto a la edad, con la hernia diafragmática, ni con la uremia, ni con la vasculopatía. Ahora, ¿cómo se va acumulando este líquido? De desarrollo lento, al menos que sea un trauma, que ese ya ahí sí que es rápido y urgente y generalmente es sangre, ¿no es cierto? Pero en todos los otros casos, sobre todo si hay una alteración de permeabilidad o de presión y todo, se va acumulando en forma lenta y el gato va tolerando todo ese aumento de volumen de este líquido en el espacio pleural. Entonces empieza a tener signos cuando ya tiene 30 milikilos, pero signos ya severos, cuando uno ve ya alteraciones con esta disnea restrictiva, ya podemos decir que tiene sobre 60 milikilos. Entonces, si ya ven sobre 60 milikilos, no sé, por un gato de 3 kilos a tener 180 ml, no solamente basta con sacar los 5 ml que van a sacar para las muestras, sino que tienen que tratar de sacar lo más posible para que pueda haber una ventilación y no queden secuelas. ¿M? Por lo tanto, va a empezar a tener intolerancia al ejercicio, ¿ya? Va a empezar a tener oposición ortopnéica, él empieza a buscar cómo dormir, ya no duerme enrolladito, ya empieza a poner la cabecita sobre los brazos, ponte de un sofá, ¿no es cierto? Más estirado el cuello, ya por su posición, entonces, por
para ingresar más aire, ya no apoya tanto el esternón en la mesa para poder inspirar mucho más y poder ingresar más aire. ¿Mm? ¿Qué hacemos entonces? La toracocentesis, la toracocentesis, la cual se hace con mariposa, con llave de 3 pasos. Siempre coloquen llave de 3 pasos porque tienen que ser lo más aséptico posible. Solamente un pinchazo duele, ¿ah? Duele, no se hace con anestesia. Él está muy concentrado porque quiere respirar. Ahí le estamos poniendo oxígeno, ojalá con mascarilla. Muchas veces ellos aceptan el oxígeno porque sienten y se ven mucho más aliviados. Y ahí entonces empezar a hacer la toracocentesis, con ocupar jeringas, tubos con y sin ETA para poder hacer la toma de muestra. Entre el séptimo, octavo o noveno espacio intercostal pueden hacer la toracocentesis sobre las uniones contracostales. ¿M? Fijarse siempre que Sí. Al medio entre los espacios intercostales. O si no, sí. Y de costo contrario. Y va para la octava. Para la caña. Porque pasa hasta hablar. no sé si se escucha Pero o va a no. ¿Ah? pasar. ¿Sí se escucha, doctora? La parte craneal de la costilla, del centro de la vértebra. La craneal de esta costilla. Porque bajan por atrás. Va una vez que igual la pobrecita ahí le duele. ¿M? No, no, recto, mételo recto. Eso. Más. Con el bisel hacia arriba. Y ahí lo suben y Suavecito, ¿verdad? Necesitamos un riñón. se empieza entonces Lo a mantengo quieto, extraer. ¿no? Sí. ¿Cuánta cantidad? Despacito saca lo que más puedan, porque no va a haber tanto. Claro, a veces cuando hay una masa muy grande, obviamente no se acumula tanto líquido y es más la masa a veces lo que impide más la ventilación. Sí, y no interfiere, o sea, no hay un orden, no interferiría con el orden del protocolo. Entonces vamos a sacar distintos líquidos, ¿cierto? Un líquido bastante amarillo, con mucha fibrina, mucha proteína, y ahí es el típico líquido del PIF, que es un líquido bastante blanco, ¿no es cierto? Que podría ser el kilo, más sanguinolento, y también un líquido más blanco, que si lo ven es un blanco muy diferente a un blanco más como tiza. ¿M? Este fue linfoma mediastinal, PIF. Bueno, hice un quirotórax de foto de revista. No sé si hay duda hasta acá o pregunta. No por ahora, No, doctora. todo claro. Ujú. Ya. Ay, me está saliendo. Ay. Ya, vamos a ver entonces una gata joven, 1,6 años, sin vacuna ni desparasitaciones. La esterilizaron hace un mes atrás y posteriormente comenzó con una tos cortita y una dificultad respiratoria. El peso, 5 kilos, temperatura 38,6, cardíaca 200 latidos por minuto, respiratoria 60 respiraciones por minuto, mucosa rosada, tiempo capilar 1 segundo y estaba normohidratada. Tenía una disnea restrictiva, no, y cambiaba, no era tan constante, el movimiento sincrónico era en momentos, y la palpación abdominal estaba normal y la paciente estaba bastante estable y atenta. Y sacamos la radiografía porque estaba estable y porque estaba esta disnea con este movimiento sincrónico era eh, bien, y de repente ya empezaba con disnea, después se le pasaba. ¿M? No salió reflejo de oxígeno negativo, aunque la doctora decía que tosía.
pero siempre me decía era una tos cortita. Y la gata deambuló por la consulta, me acuerdo bastante bien, así que tomamos la radiografía porque nos fuimos por otro lado con el diagnóstico y obtuvimos esto, donde podemos ver que hay entonces un derrame, pero si lo ven más que nada bien anterior. Entonces hicimos la toracocentesis a ciega y no nos salió nada. Entonces tuvimos que le pedimos al doctor Sáez que nos haga entonces con guía ecográfica, nos hiciera una toracocentesis, la cual le hizo bien anterior y sacó este líquido. ¿Mm? Entonces, líquido. Entonces, ¿qué hacen con la ecografía? La imagen, ve imagen en espejo en diafragma, derrame pulmonar, sobre todo en mi tórax izquierdo, movimiento paradójico del diafragma y no hay masas en tórax. Entonces me descartó el tiro y hubiera ponte un linfoma o una masa mediastinal, o bien una masa pulmonar, pero no era signo de masa pulmonar en todo caso. La ecocardiografía tampoco habían signos de hipertrofia y el líquido extrajo entonces 150 ml en mi tórax izquierdo y 70 ml de mi tórax derecho. Esta es el hemograma. No sé si quieren algo les llama la atención, que lo vimos también en la clase pasada, de que uno cuando tiene patología y patologías crónicas, si hay una hipoxia crónica, yo lo que voy a esperar entonces que haya un poco más de hemoglobina y el VGA aumente. Y aquí tenemos entonces 47% de VGA, no nos contaban los eritrocitos, 16,6 de hemoglobina, por lo tanto ya me está diciendo que este gato está con esta patología respiratoria, no es de ayer ni de hace poco, sino que realmente ya hay una patología crónica. Al hacer el perfil, si ven, hay varios parámetros que no están tomados, porque esto es cuando teníamos las máquinas antiguas, donde teníamos que mandar mucha sangre, por lo tanto no me pudieron tomar todos los parámetros. ¿M? Y me tomaron algunos que fueron los más esenciales, por los cuales nosotros también queríamos saber. Entonces teníamos que la proteína está en 7,2, la albúmina 3,3, entonces está normohidratado, igual está un poco deshidratado, ¿no es cierto? La globulina 3,9, la relación albúmina-globulina 0,85, con eso ya obviamente aplicando un poco lo del cómo descartar el PIF, lo podrían ir descartando, ¿no es cierto? Porque está sobre 0,8 o sobre 6, que es el que se usa ahora, y de ahí nitrógeno ureico 21, normal, y los triglicéridos 82 están aumentados levemente, y el colesterol 81 está bajo. Ahora, si miramos el líquido, el líquido torácico, tenemos entonces que tiene gran cantidad de triglicéridos, 1033, y el colesterol 46, más bajo que el de sangre, que uno siempre debería compararlo, el colesterol con el sanguíneo. Y podemos ver las células, porque aquí ya estamos empezando a ver ya, serán linfocitos, serán una neoplasia o será un quilo, o un pseudoquilo, que a veces encontramos el pseudoquilo justamente en los linfomas mediastinales. El pseudoquilo se caracteriza porque el colesterol está alto. Y vemos acá entonces que los linfocitos están altos, si vemos las células, el 90% son linfocitos, 17.190, ¿ya? Y, perdón. Y estos linfocitos tenemos que ver cómo están y hay un predominio de linfocitos maduros, células mesoteliales reactivas y transformadas con signo de hiperplasia leve. Es un transfuso modificado que lo podemos clasificar entonces según la densidad y las proteínas, ¿no es cierto? Y los linfocitos maduros. Esto también, en la clasificación de estos líquidos, también hay que tener cuidado un poco porque a veces cambian estos linfocitos. Si es que el gato a veces lleva un ayuno muy prolongado, lo más probable es que no se vean tantos linfocitos,
¿cierto? Y sí, mucho más neutrófilo. Entonces, hay que ir viendo también según cómo esté el gato. Aquí la gatita estaba obviamente comiendo, estaba bien, como les digo, no tenía tanta clínica, pero si ustedes ven, estaba bastante comprometida. Entonces, con el diagnóstico final de ella, un kilotórax. ¿Qué podemos decir del quirotórax? Hay autores que dicen que se ve más en gato. Aquí dice 4 veces más frecuente en gato que en perro. Hay otros que dicen que es mucho más frecuente ver el quirotórax idiopático en perro que en gato. Mm, yo creo que un poco depende de la casuística de cada lugar. Nosotros vemos quirotórax, pero muy esporádicamente. Mm, no es porque no creo que sea porque no lo diagnosticamos, sino que a veces realmente haciendo las toracocentesis, los líquidos no son de quirotórax. ¿M? Lo que sí tenemos que tener consciente, nuevamente lo mismo, que cuando ya está con signos claros es porque ya tiene 60 ml kilo, ya con 30 ml kilo empieza a tener signos, pero ya con esta disnea restrictiva y con intolerancia al ejercicio y todo, va a ser con un gran volumen. ¿M? La tos es el signo más prevalente y se le llama atención la gatita, la tutora me decía tiene una tos cortita, ¿m? Y cuando le hicimos el reflejo de oxígeno era negativo. Entonces, ¿por qué tosía? Y es porque hay receptores de la tos en la pleura parietal. Entonces, generalmente cuando ustedes pescan también a los gatos, los toman o hacer una percusión, puede que tosa. ¿M? Y eso entonces nos podría indicar que hay algo entonces ahí en el espacio pleural, el kilo inflama, ¿m? Por lo tanto es capaz de estimular estos receptores. Es 4 veces, como les decía, más frecuente en gato que en perro. Así según algunos autores, cualquier edad, y la raza oriental es la que tiene, se describe por raza oriental, ¿cómo se llama? Todos los gatos como más largos, que podría ser el siamés, ¿no es cierto? La raza que presenta con mayor frecuencia el kilo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por haciéndole el análisis de líquido, que vamos a hacer un transudado modificado, pero eso no es muy decidor, que tenga pocas células, menos de 10.000, que tenga linfocitos pequeños, maduros, ¿ah? Y son pequeños, ¿ya? En los crónicos empieza a cambiar, entonces empieza a haber neutrófilo macrófago, pero ahí, tal como lo tengo subrayado, lo mejor para identificarlo es el análisis de triglicéridos. Hacer la relación de triglicéridos de pleura y los de suero. Si este es mayor a 10 miligramos por decilitro, ya estamos hablando entonces de que puede haber entonces un kilotórax. Ahora, el kilo es bacteriostático, por lo tanto, difícil que se contamine con las toracocentesis, pero tampoco es el tratamiento de hacerle toracocentesis siempre, ¿cierto? La anorexia disminuye los linfocitos, entonces hay un aumento relativo en los neutrófilos. Acuérdense que los linfocitos muchos también vienen por linfa, lo que se ve afectado aquí justamente es la linfa, ¿no es cierto? Entonces, cuando él no está comiendo, como que hay menor flujo en el fondo. ¿M? Y la tinción de Sudán sería lo otro que podría ayudar a hacer el diagnóstico. Ahora, si lo vemos con nuestro caso, nuestro caso tenía 19.100 células. Por lo tanto, si hubiéramos aplicado el criterio de transudado modificado con menores a 10.000 células, no lo hubiéramos diagnosticado. ¿M? Pero sí, cuando aplicamos los triglicéridos pleurales con relación a los del suero, si tenemos en pleura tenía 1033 y en el suero tenía 82, nos da 12,5. La relación, por lo tanto, mayor a 10 ya nos está indicando entonces de que sí hay un kilotórax. Se puede diagnosticar también por TAC, ¿ya? Donde se ve el, el conducto torácico bastante dorsal, ¿no es cierto? En el gato se ve también que está mucho más desplazado hacia el lado izquierdo,
El perro se dice que va más hacia el lado derecho. ¿M? Y también se podrían, pero generalmente las tinciones y todo se tratan de hacer cuando se va a hacer la cirugía, cuando se planifica una cirugía. ¿M? Se puede ver que la cisterna magna puede que esté por acá. ¿M? Y se puede entonces ir siguiendo un poco el conducto torácico, lo cual es bastante difícil realmente de hacerlo. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son las patologías que nos llevan a tener un quilotórax? Cardiomiopatía dilatada sería como una de las más frecuentes, ¿no es cierto? Por eso también uno debería hacer el ecocardio. Neoplasias obstructivas mediastinales, ¿cierto? Granuloma fúngico, ¿m? Torsiones pulmonares también podrían haber, y la idiopática, siendo la idiopática la más frecuente, es decir, en que uno no llega a visualizar o a diagnosticar qué lo llevó a este quilotórax, que eso es lo más frecuente y en eso sí que todos los autores están bastante de acuerdo en eso, de que la causa de los quilotórax es idiopática. ¿Cuál es el tratamiento? Todavía se está viendo el tratamiento, se analiza tanto en humano, porque tampoco hay un tratamiento como muy decidor en humano, y en nuestros perros y gatos también. ¿M? Uno se habla de los tubos torácicos, pero no puede estar con tubo torácico siempre. Quizás lo pueden colocar en gatos que acumulen kilos en forma rápida. Generalmente el kilo va acumulándose lento, por lo tanto a veces necesita toracocentesis cada 3 4 días. Se habla también de dar una dieta baja en grasa, con 6% materia seca. Se ha ocupado las benzopironas, la rutina que ahora hay, porque antes, bueno, hace años ya que hay también, a esa dosis, o bien la octreotide, que es el sandostatín que se ocupa en humano, a esa dosis se ha ocupado en gato por 2 a 3 semanas y se dice que no más que eso, pero lo que tampoco ha dado buenos resultados los tratamientos médicos, por lo tanto se buscan técnicas para hacer tratamientos quirúrgicos. ¿M? Entonces está la ligadura del conducto torácico y pericardiectomía, que se hace justamente con azul de metileno que se colocan en diluido. ¿Ah? Cuando hacen la cirugía, lo ponen en un linfonodo, el ileocólico, y de ahí se va marcando todo, entonces todo el conducto torácico para poder verlo y colocarlo, ligarlo y que drene hacia el abdomen. Pero tampoco han sido muy exitosas esas cirugías, así que se buscan nuevas técnicas quirúrgicas. ¿M? Y se están cada vez describiendo más técnicas, pero no hay como ninguna así como certera que esa es la que uno debería ocupar. No sé si hay duda. Hola, Hola. yo tengo una duda. Nicole, Cuando habla como... no Sí, sabía quién era. perdón. Cuando habla de las causas más probables de quilotórax, se menciona la cardiomiopatía dilatada. Ujú. Pero ahí mi duda era si la cardiomiopatía hipertrófica igual lo podía generar, porque la dilatada es súper rara en gatos al fin y al cabo. Sí, la hipertrófica más que nada te produce transudado, no tanto kilo. Ahora, podría ser por todo el drenaje, Claro. ¿m? Por todo el drenaje que hay, que podría producirse también kilo. ¿M? Porque como desemboca el kilo ahí en las venas y aumenta mucho la presión hidrostática, podría quizá haber un poco más de kilo, pero se habla más de la hidratada que de la hipertrófica. Ah, ya. ¿Mm? De la hipertrófica se habla más del transudado o transudado modificado, que es más por Ya, aumento de presión hidrostática nomás. ¿Mm? ya, Doc, muchas gracias. De nada. Qué bueno que está en clase. No, no por qué bueno que me está escuchando, Sí, ya. pero no creo que le aclare todos los casos que hemos tenido complicados.
Como el de Este, ayer. una, ¿ah? Como el de Entonces, ayer. ay, sí, como el de ayer. Mm. Bueno, este felino, macho de 2 años, estos casos los vemos mucho más seguidos, por suerte, porque tienen mucho mejor resolución. Bueno, si lo diagnosticamos rápido. De 2 años, outdoor entero, si lo ven está bastante relajado. Motivo consulta que hace unos días que está decaído y comiendo poco, que no nos dice mucho. Llegó entonces con 39,8 de temperatura, la frecuencia cardíaca de 180, respiratoria de 70, una presión arterial de 120, percutáneo de 2 segundos, tiempo lleno capilar 1 segundo, con disnea restrictiva, movimiento paradójico, auscultación hipofonía ventral, percusión submate y palpación abdominal normal. Y es lo importante de la palpación abdominal es que si uno sospecha ya que puede haber algo en el espacio pleural, descartar entonces que no haya una hernia diafragmática. Entonces una manera es ver que los órganos abdominales estén normales, con su lugar. Entonces aquí tenemos nuestra lista, ¿no es cierto? Lista de problema y veríamos que vamos a tener la disnea restrictiva, movimiento paradójico, la ocultación, hipofonía ventral, percusión submate. Todo esto nos va a estar diciendo que hay una patología entonces que lo más probable es por derrame en el espacio pleural, más fiebre, ¿no es cierto? Entonces fiebre, submate, hipofonía, disnea, y nos habla entonces que hay algo en el espacio pleural, pero sospechamos mucho más entonces de líquido, ¿m? De líquido. Y ahora de líquido, ¿qué vamos a pensar de líquido? Que puede ser un transudado modificado, exudado, exudado séptico, hemorrágico, todos los líquidos. ¿M? Pero aquí todavía no estamos dando ningún diagnóstico. ¿M? Entonces hacemos la toracocentesis, sacamos el líquido y este es el resultado del líquido, donde el color rojo, turbio hematúrico, entaúrico, el pH 6,5, la glucosa 28, proteína 5,6, el Ribalta positivo, recuento de eritrocitos 23, nucleada 78.800, donde los polimorfos nucleares 73.000, los mononucleares 2.004 y macrófagos 3.000. ¿Mm? Exudado, la conclusión fue un exudado purulento con colonización bacteriana intra y extracelular. Y ahí le está dando toda la clave. ¿Mm? No porque haya Ribalta, el Ribalta positivo, a veces por las proteínas. ¿Mm? Por eso el Ribalta, lo ideal es también cuando uno saca el líquido, debería yo tenerlo puesto entre las pruebas, uno debería hacer siempre el Ribalta hacerlo uno. ¿M? Porque hay diferencia en cómo se comporta la gotita para poder decir si es PIF o bien es solamente un Ribalta positivo. Entonces lo clasificamos como exudado, ya que tiene una gran cantidad de proteína, ¿no es cierto? Gran cantidad de células y tiene células mononucleares y neutrófilos. Podríamos que era un exudado y que es un exudado séptico. Y si tenemos un exudado séptico en este espacio, ya estamos hablando entonces que tenemos un piotórax. ¿M? Entonces, el piotórax entonces ya podría ser un diagnóstico. Obviamente, si tenemos el piotórax y con la bacteria exacta, el diagnóstico es mucho más completo, pero ya podríamos hacer que el piotórax lo podríamos dar como un diagnóstico bastante certero, ¿no es cierto? Un exudado séptico en la cavidad torácica o algunos que lo nombran como empiema torácico, que es una infección bacteriana en este espacio pleural, un absceso. Y acuérdense nuevamente lo mismo, que los signos de ocupamiento pleural son ya cuando cumple más de 30 ml kilo y cuando llega a 60 ml kilo ya da los signos claros. ¿Mm? Líquido pleural seroso, ¿no es cierto? Normal que produzca 0,3 ml kilo, por lo tanto ya con 30 ml es bastante. ¿Qué podemos hablar y ver un poco del piotórax en los gatos? Se da mucho más y podemos sospechar en gatos con piotórax cuando un gato outdoor, ¿no es cierto?, tiene mucho más posibilidades
de pelear con otro gato, y sobre todo si es un macho y si es entero, joven entero, tiene mayor posibilidad entonces de pelear y que en las peleas lo inoculen, entonces una mordida en la pared torácica y le inoculan la bacteria. Se cierra piel rápidamente, pero inoculó entonces la bacteria de la orofaringe. O también en gatos hacinados o de colonias, ¿m? Donde también mayor cantidad de peleas pueden haber, pero también se habla mucho de que en los gatos hacinados o en gatos de colonia tienen muchas enfermedades respiratorias altas, la rhinosinusitis, y que están siempre como aspirando toda esa cantidad de bacterias y lo más probable que hagan entonces neumonía y que el piotórax sea por una paraneumonía. Es decir, que de la neumonía pase las bacterias entonces se haga como un absceso y pase al espacio pleural. ¿Mm? Entonces, en gatos con rinosinusitis crónica y en gatos más que nada de colonia, se piensa que puede ser relativamente importante las bacterias de la cavidad más que nada nasal. Bueno, macho joven entero, como decía, y estacional, porque se asocia mucho también a este periodo en que hay más luz y que los gatos ya se empiezan a cruzar y están en celo y empiezan las peleas de los machos. ¿M? Entonces, una herida penetrante por la mordida sería la principal causa en gatos, porque en perros son distintas. ¿Ah? En gatos sería la principal causa. Una paraneumonía, como les decía, justamente estos gatos que viven en colonia por aspirado de bacterias de la zona alta respiratoria, y por migración de cuerpo extraño también podría ser, pero es mucho menos probable en gatos y está mucho más identificada en perros. La principal causa en perros es por migración de cuerpo extraño. Entonces, ¿cuáles serían las bacterias que nosotros tenemos que sospechar? Y esto es importante que uno lo tenga siempre claro, porque para ocupar después para el tratamiento, ¿cómo se llama? Para ocupar el tratamiento de los antimicrobianos, uno tiene que saber a qué bacteria quiere atacar en el fondo. Y aquí nosotros deberíamos pensar entonces en bacterias de la orofaringe. ¿M? No tanto enterobacterias. No bacterias de intestino, no, sino que bacterias de la orofaringe. Entonces, vamos a tener bacterias gram negativas, bacilos aerobios facultativos con anaerobios obligados. ¿M? ¿Y cuál va a ser la principal bacteria que vamos a encontrar? La pasterela. ¿M? La pasterela, la bacteria que ellos la tienen en el hocico y es la bacteria que a uno le inoculan cuando te muerde un gato y los médicos se preocupan. Obviamente, uno es la Bartonella enceladei que la tienen en conciencia, pero no tanto como la pasterela. ¿M? La pasterela es la que más se preocupa, una bacteria gram negativa. Y los bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, bacterias más anaerobias, actinomyces sería también otro que en el gato también lo tienen en el hocico, la actinomyces. La nocardia es una bacteria también, son facultativos, anaerobios facultativos. La nocardia está mucho más en los pastos, pero la actinomyces, el gato la puede tener también en el hocico y es bastante grave una mordida en que te traspasen y te inoculen una actinomyces. ¿M? Tiene el Peptostreptococcus, Pregotella y también nocardia. Entonces, esas serían las que deberíamos pensar. Bacterias filamentosas, entonces, como la nocardia y los actinomyces, si ven, es bastante frecuente en perros que tengan piotórax por nocardia y por actinomyces también en perros es como más peligrosa, pero en el gato también se cuentan las dos, nocardia y actinomyces. Son bacterias filamentosas que uno las puede ver en los frotis, dificulta un poco, ¿ah? Pero a veces lleva a confusión porque uno piensa que pueden ser como hifas, pero no, son bacterias. ¿M? Entonces, flora de la orofaringe es la que podríamos sospechar, o bien la migración de cuerpos extraños. ¿M? La migración de cuerpos extraños nos van a pasar a veces, sobre todo la nocardia, como les digo, la nocardia está en pasto, y todas estas bacterias también se transmiten por la uña y por mordedura.
¿Cuáles van a ser los motivos de consulta? Siempre anorexia y letargia, el 80%. Con un curso de 2 semanas, que el gato está comiendo menos, está más decaído, sale menos, ¿m? Y ya llegan cuando respira raro. ¿M? Y si ustedes ven la anamnesis, en muchos de ellos va a ser igual, porque generalmente estos gatos son outdoor, entonces no conviven tanto con ellos, y ya que el gato sale menos, ya les llama la atención y que empieza a respirar raro. Entonces llegan a veces con esta posición ortonneica, ¿no es cierto? Van a llegar con movimiento paradójico, con disnea, están abriendo los hocicos, mire que la cara de dolor, cómo están las orejas, los bigotes, los ojitos, ¿m? En que ya ahí ya le está indicando entonces que hay una patología entonces en espacio pleural. ¿M? Aquí hay una respiración bastante asincrónica, ¿no es cierto? Ahora, la fiebre, 50% de los gatos puede tener fiebre, 28,6, es decir, no todos llegan con fiebre. ¿Por qué? Porque a veces llegan muy tarde y ya llegan con hipotermia, ¿no es cierto? Llegan con la triada de la muerte. Llegan ya con signo de sepsis. El 40% sabe que es sepsis. Por lo tanto, quizás en un principio vamos a tener este gato febril que no quiere comer, que está más decaído, pero a veces cuando los traen tan tarde ya puede que estemos con hipotermia, hipotensión, ¿no es cierto? Y bradicardia. Em, Tos, un 14-30%, nuevamente igual. El líquido, entonces, y el líquido purulento, inflama las pleuras parietales, y acuérdense, la pleura parietal tiene los receptores de la tos, por lo tanto, uno al percutir, lo más probable que tosa, y eso debería le llamarnos la atención. A veces uno debería percutir solamente va a ver eso, porque ver el ruido, si es timpánico o no timpánico, que cuesta, en el gato sobre todo, pero si uno lo percute y tose, pues ya te está diciendo hay algo en ese espacio pleural. Pueden tener otros abscesos, porque no es que lo muerda en el tórax, sino lo muerda más. Pues si peleó y tuvo una pelea grande, lo mordió por distintos lados, ¿no es cierto? Entonces podemos tener otros abscesos, sobre todo la actinomice y la nocardia hacen abscesos fistulados, ¿ah? Y varios se ven como caminitos. Y drenan también hacia afuera. Por lo tanto, podemos irnos acompañando que él tenga una patología, tanto y que a veces te lo lleven quizás por los abscesos que ve la gente afuera, pero vean que quizás está con una disnea y está también con un piotórax. ¿M? Sepsis, como les digo, el 40%, y nuevamente, vuelvo a decir, los signos van a estar cuando tiene más de 30 y más de 60 ml kilo. Aquí, en un estudio retrospectivo con 28 gatos, ¿m? Se ven entonces los signos y pueden ver que el N, 21 gatos llegó con disnea, ¿m? Ya con distintos sonidos, 21, respirando con la boca abierta, 18, una respiración abdominal le pusieron aquí, pero yo creo en el fondo que este movimiento paradójico y se mueve más el abdomen, 16, taquipnea 11, letargia 11, hiporexia 10, deshidratación 10, descargas nasales 8, mucosas pálidas 7, crépito 6, pirexia, mire 5, bastante poco, taquicardia, cianótico, pérdida de peso, que está más, ¿cómo se llama? Echado, y aumento del linfonodo, y 2 con tos. ¿M? Bastante bajo, pero lo que más vieron entonces con la disnea y respiración con boca abierta. Entonces, nuevamente tenemos que hacer aquí la toracocentesis, y un poco que esto me quedó desfasado, podría haberlo tenido antes, donde la hacemos. Acuérdense, la carina está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 7, 2, 3, 4, 5, 6, 6 más o menos, 6 a 7. Ahí ya podríamos estar hablando entonces que aquí hay una masa mediastinal, ¿no es cierto? Aquí este es de un journal donde explican dónde hacerlo.
6, 7. Entonces, de 7, 8 y 9, en estos espacios intercostales debería uno hacer ¿cómo se llama? La toracocentesis y sobre las uniones condrocostales, no acá abajo, acá arriba. Entonces, este sería el sector ideal donde uno debería hacer entonces la toracocentesis y sacar el líquido. ¿Mm? Ahora, nosotros lo hacemos muchas veces a ciega, pero ahora yo creo que todos ustedes y aquí en el hospital también lo hacen con guía ecográfica, así que sufren menos de lo que uno sufría antes que lo hacía a ciega. Realmente no tiene tanto problema tampoco hacerlo, ¿no? Uno mueve un poco la piel para evitar que haga un neumo, pero no va a ser un neumo por eso hoyito, pero igual por precaución yo siempre movía la piel, depilar bien, desinfectar, correr la piel y de ahí funcionar con la mariposa, la llave de tres pasos y tomar las muestras y seguir sacando líquido. ¿Mm? Entonces, muchos llegan en shock séptico. Entonces vamos a tener un gato con hipotensión, hipotermia y bradicardia. Entonces ya llega un manejo de urgencia que ya lo tuvieron, así que yo no me voy a detener en esto, donde uno tiene que poner la vía endovenosa, ¿no es cierto? Empezar a manejar la hipotensión y la hipotermia y empezar a colocar oxígeno, ojalá con mascarilla, ¿no es cierto? Y hacer la toracocentesis, él está... Entonces uno bueno, yo siempre también le he tratado de decir, trabajar en grupo, tener equipo, médico sería lo ideal. ¿M? Entonces, uno se está preocupando de toda la parte urgente, otro también está alivianando y sacando líquido. Aquí quedó nuestro gato, aquí hay otro en que, aparte de hacer la toracocentesis, se puso entonces los tubos y se está sacando entonces líquido lentamente. ¿M? Aquí se pasa el tubo, que parece que para mostrar cómo se hacía, se caminó con el tubo por el subcutáneo y después se perforó. Y de ahí se está sacando con a ver si sale, con la SUC. No sé cómo se llama, yo le digo SUC, pero no. ¿Qué más? Nico, tú sabes cómo se llama, porque a mí se me olvida. Hemos SUC. Mira, pues si tiene sangre y hemo. Este lo están haciendo ustedes aquí, ¿o no? Y aquí tiene el otro tubo porque que a este me parece que le pusieron los dos lados, no me acuerdo, de este paciente. Bueno, aquí tienen una gatita también. Miren en el estado en que llegó, ¿m? Bastante delgada, con pérdida de peso y sacó líquido. Y esto es importante que yo siempre les digo, no boten todo el líquido al tiro, tomen las muestras, pero después vayan, boten y traten de dejar el sobrenadante. ¿M? Lo que queda, no sé si va quedando. Y miren todos estos grumitos. Esto, esto es más rápido que si lo llevan al laboratorio, porque le apuesto en el laboratorio no van a decir lo que es. Y con ustedes viendo esto, van a saber qué es lo que es. Y ya van a poder tomar medidas rápidas. ¿M? Estos son los grumos, son gránulos sulfurosos, ¿ya? Bueno, este de un perro con nocardiosis, la nocardia. Actinomices y nocardia, las dos, que son bacterias filamentosas, producen estos grumos. Así, estos gránulos sulfurosos. Por lo tanto, siempre digo, boten o tírenlo para el lado y vean que por arrastre van a quedar estos grumos en el riñón o donde lo están viendo. ¿M? La actinomices, si ustedes hacen la citología, van a ver así, estos enredos de estas bacterias filamentosas, son bacterias, miren, largas, ¿ah? Son bacterias largas y son bastante complicadas, por eso es importante hacer el diagnóstico. ¿M? Anaerobio, gram positivo, la actinomices, de la mucosa oral y absceso o masas con tractos de drenaje en la piel. Entonces, por eso le digo, si tiene también masa en la piel y están con fistulado y que uno ve que se comunica una con otra, también podrían sospechar de actinomices. Y por último, si no tiene piotórax, pero tiene todo absceso, cuando ustedes saquen los abscesos y los drenen, también vean, corran todo el líquido en el riñón y vayan viendo si quedan estos grumos. ¿M?
estas pelotitas, son como pelotitas. ¿Mm? Y ya ahí ustedes pueden sospechar que es una actinomicinocardia. La nocardia es aerobio gram positivo, es saprófito de los pastos, ingresa generalmente por cuerpo extraño y el 75% de los gatos por pelea. ¿Mm? Entonces, sacamos este líquido, vamos a ver que un líquido con una LDH mayor a 200, un pH menor a 6,9, con poca glucosa, macroscópico, vamos a tener un exudado purulento, lo más probable que sea de mal olor, opaco, cremoso, con flóculo, no siempre tiene mal olor, ¿m? Y van a tener neutrófilos degenerados mayor al 85%, células inflamatorias, mononucleares, bacterias intra y extracelular y polimicrobianos. ¿M? Hay algunos descripciones de que hablan que incluso la citología para un piotórax no es tan decidora como el cultivo. Que incluso la citología a veces uno puede encontrar puras células mononucleares y no encontrar las bacterias. Por lo tanto, uno debería mandar siempre cultivo y verlo. Ahora, 78% de los cultivos son positivos, pero muchos cultivos son negativos. Y estos cultivos son negativos porque son anaerobios, bacterias anaeróbicas, las cuales entonces en la forma de transportarla, o bien que no se hace el cultivo anaerobio, y lo otro que cuando uno la saca y la transporta, no la transporta con medios especiales para mantener mantener vivas bacterias anaerobias. ¿M? Por lo tanto, lo más probable es que salgan negativos. Entonces a veces siempre ayuda la citología. Si la citología, bueno, si no le sale nada en la citología, ahí ya no nos ayuda, pero si en la citología vamos a tener gran cantidad de neutrófilos, ¿no es cierto?, degenerados que están fagocitando bacterias y después nos llega el resultado de cultivo que es negativo, lo más probable es que sea una bacteria entonces anaerobia. Entonces, por eso siempre las dos muestras. Ahora, si la citología no nos sale nada y en el cultivo nos sale algo, tienen que hacerle caso al cultivo. Al hemograma hay un 20% de los gatos que puede tener una anemia normonormo, porque también por el cuadro inflamatorio, que a veces es un poco crónico, ¿no es cierto? Porque va juntando esta gran cantidad de volumen para empezar a tener los signos. 36 a 73% pueden tener leucocitosis por neutrofilia. También tienen un gran porcentaje que puede que no tenga ninguna manifestación al hemograma. Una hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, que ya nos puede estar indicando que el gato ya está en sepsis. ¿M? Y los electrolitos, hiponatremia e hipocloremia. No tomar las imágenes nos ayuda, pero no tomar radiografías con pacientes descompensados. Eso uno las toma después que ya sacó el líquido, la puede tomar. ¿M? La dorsoventral es diagnóstica en cuanto se puede ver entonces toda la parte central bastante más ancha y un poco de líquido a los lados, porque aquí ya lo sacamos. ¿M? Y la ventrodorsal es mucho más sensible para bajos volúmenes de pleura. ¿Mm? Ahora, ¿por qué podemos tomar la radiografía? Uno, porque podemos sospechar, si no es por pelea, que sea por paraneumonía. Entonces, que tenga el gato algún foco neumónico. Entonces, por eso, después de sacar el líquido, nos sirve tomar la radiografía para ver si es que hay foco neumónico o no, ¿ya? O bien ver el cuerpo extraño, lo cual a veces dificulta bastante, porque si no es radio opaco no lo vamos a ver. ¿M? eh, el, Se habla de que si en el perro y el gato el mediastino fenestrado o no fenestrado, ¿m? Si siempre son bilaterales estos piotórax o no, em, son fenestrados, ¿ah? Son fenestrados, no, no está 100%, ¿cómo se llama? Establecido, pero sí que hay cierto grado de comunicación entre un lado y el otro, pero a veces por toda la inflamación que ocurre puede a veces circunscribirse a un solo hemitórax. ¿M? Pero generalmente, tal como dice ahí, 70-90% son bilaterales, los piotórax. Aquí tenemos entonces un TAC
que obviamente nos da una mayor información, donde tenemos un poco de neumo, ¿m? Y tenemos, bueno, aquí está puesta la sonda, ¿no es cierto? Y podemos ver que hay cierta cantidad de líquido. ¿M? Bueno, cuando uno con la ecografía buscan entonces ¿cómo se llaman? Las líneas B que le podrían indicar de que también hay líquido. Entonces, si tenemos líquido, ¿qué es lo que hacemos? Si ya sospechamos que era un piotórax, lo mandamos entonces al citológico, quizá el citológico nos dice al tiro, pero el cultivo se demora 72 horas con el antibiograma. 72 horas, 3 días, esperamos o no esperamos, ¿qué es lo que se hace? También hay un montón de discusión, se parte con el tratamiento, en eso no hay discusión. ¿M? En eso no hay discusión de que se hace el tratamiento. En espera de los resultados, nunca se esperan los resultados del cultivo, siempre se parte con el tratamiento antes. ¿M? ¿Cuál es la discusión? Si se hace el tratamiento médico más tubo torácico o se hace uno quirúrgico rápidamente. ¿Cuál de los dos es lo que se hace? Y en esto tampoco hay un consenso. Tampoco hay un consenso. Lo que más se recomienda es justamente que se haga el médico más el tubo torácico y en 3 a 5 días, si no hay recuperación, se haga el quirúrgico. ¿Mm? Entonces, eso es lo que uno podría hacer. Nosotros, en general, aquí en la facultad, lo que hacemos justamente es el médico más tubo torácico y vamos viendo cómo va evolucionando para ver si hacemos el quirúrgico. ¿Qué podemos partir entonces si sabemos que el cultivo todavía no va a llegar? Sabemos que tenemos que ocupar antimicrobianos porque es un absceso, porque el gato ya va a estar en sepsis, si es que no llega en sepsis, ¿m? Y empezamos con antimicrobianos endovenosos de forma empírica. Colocamos también sonda de drenaje por toracostomía y lavados. ¿Y por qué tengo signo de interrogación? Porque esa es la otra discusión que hay. ¿Mejoran con lavado o solamente colocar la sonda para retirar los líquidos y no hacer lavado? ¿Mm? También hay distintas posturas. ¿Mm? Nosotros lo que hacemos es hacemos lavado. Encuentro que la limpieza es ideal. ¿Mm? Ahora, una limpieza sin agregar nada, no agregamos nada en este líquido para lavar. Entonces, ya el gato, ¿no es cierto? Sacamos líquido, así que debería estar mucho más estable. Me imagino que deberíamos manejar todo lo que es la sepsis y tenerlo estable para empezar a colocar tubo y hacer una anestesia con analgesia, que también lo vieron ayer, el dolor con buprenorfina o meloxicam, pocas veces también ocupado si que está deshidratado, tener cuidado, o con una con ketamina podrían usarlo y colocar entonces el tubo que se ingresa, aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero si ingresan el 9, acá entra por piel más o menos por el 11, ¿no es cierto? Se corre piel, todo esto es subcutáneo, 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 y en el 9 se introduce, pero el tubo debería venir fenestrado, porque se va ir lavando y tiene que llegar aquí hasta la punta del tórax. Entonces ahí están viendo, esto es del journal, se lo puedo subir, pueden ver el que están contando, ¿no es cierto? Corrió la piel, ven que corre la piel, ¿m? Colocan el tubo. Y ahí empiezan entonces a pasar por el subcutáneo. Pasa por todo el subcutáneo y cuando llega entonces lo introduce. ¿Mm? Y después le colocan el punto para fijarlo. Aquí lo estamos haciendo donde el doctor Godoy, el cirujano, le está enseñando aquí a la doctora Alejandra Sepúlveda, que la van a tener ahora que se dedica a odontología, que hizo la especialidad, aquí cuando estábamos haciendo la especialidad. ¿Mm? Y ahí coloca entonces la sonda y ahí están drenando.
y ahí sacan todo el líquido. Este es el mismo gato que le estaba mostrando todo el rato. Y queda después, entonces, con sellado, cerrado, el tubo entonces torácico y ahí pueden estar haciendo los lavados, extraer el líquido y después lavar. ¿Cómo lavamos? Bueno, muchos colegas me dicen que no pueden colocar el tubo porque no lo pueden dejar hospitalizado y todo, entonces prefieren que vaya una vez al día a hacer toracocentesis. Y la mortalidad descrita por toracocentesis frecuente es de 50-80%, es bastante alta. Al gato le duele. Mientras más se demoran en sacar ese líquido, más tiempo está, más posibilidades tiene de hacer una pleuritis fibrosante, más posibilidades de hacer un absceso. ¿M? Y bueno, realmente la sepsis, las posibilidades de sepsis, todo son mucho más altas. Por lo tanto, uno debería hablar bien con los tutores y tratar de hacer entonces la toracostomía. Se hace el lavado con suero ringlactato en preferencia, día 20 ml kilo, casi siempre se ocupa más 10 porque no aguantan mucho volumen, ujú, con a temperatura corporal, que esté tibio. Se introduce lentamente, primero se saca el líquido, después se introduce este suero, se deja 10 a 15 minutos según lo que aguante, según su disnea. Se mueve, ojalá el gato, no sé, por moverlo, darle que se pasee y todo para que el líquido entonces por arrastre limpie todo el espacio pleural y después retirar el líquido. Se absorbe un buen volumen, no se preocupen, de suero y uno debería empezar quizás lavando cada 4 horas los 2 primeros días y después 3 veces al día. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto tiempo quedarse el tubo? Pues, es otra discusión. En consenso, una semana mínimo. Hay autores que dicen 4 días, otro podría ser hasta una semana. Yo encuentro que como mínimo una semana, 10 días, porque a veces se demora ¿cómo se llama?, en limpiar todo y que no vuelva entonces, si queda un resto puede que vuelva el piotórax. ¿Se puede colocar un poquito de parina para lavar? Sí, también hay algunos autores que sí, otros que no. Podría colocarse una cierta cantidad de parina, pero nada más, esto de colocar gentamicina o otros medicamentos no se recomienda porque son irritantes y tienen mayor posibilidad entonces de fibrosar la pleura. Mínimo, como les digo, una semana. ¿Y cuándo vamos a sacar el líquido? Cuando ya se produzca menos de 3 ml kilo día, por lo tanto, cada vez que sacan líquido, ustedes deberían de medirlo e ir anotando en la ficha para ir viendo cómo va mejorando y también haciendo citologías para ver si van disminuyendo los neutrófilos y las bacterias. Pero cuando ya produce menos de 3 ml kilo día, ya podríamos hablar entonces que ya se podría retirar el tubo y solamente se retira. Ahora, ¿cómo empezamos la terapia de antibióticos? Si todavía no tenemos el cultivo, vamos a lavar, vamos a poner el tubo, vamos a lavar. Empezamos entonces con antimicrobianos que nos sirven para anaerobios, gran positivo y gran negativo. Vamos a pensar que es una patología o bacteria de la orofaringe. Y después entonces vamos a empezar con nuestra terapia empírica y después cuando ya cuando tengamos el resultado, lo comparamos. Y si seguimos, es sensible a los antimicrobianos que estamos ocupando, seguimos con ese. Y si no, lo cambiamos al que sea sensible. ¿Mm? Poco frecuente las enterobacterias. Poco frecuente las enterobacterias. ¿Y cuál es el medicamento que es el que se ocupa más para las enterobacterias? ¿Saben cuál es? La quinolona, pues la quinolona es el que más se ocupa para las enterobacterias. Por lo tanto, aquí yo les quiero decir que las quinolonas no son de primera acción, que es lo que más les gusta utilizar. Bueno, aquí tenemos el mismo gato, donde se hizo ¿cómo se llama? Su microbiología, y aquí se vio entonces que abundante Bacillus gram negativo y salió Pasteurella multosa, mayor de 100 unidades en forma de colonia, sensible a todo, resistente a la agenda. ¿M? Y
tenemos al amoxicilina ácido clavulánico, que es sensible, pero realmente no se usa endovenoso, porque aquí tenemos que tratarlo endovenoso. La doxiciclina que tampoco nos serviría, el Enro, aquí sí sirve, y la ampicilina, que sería el de primera acción para usar. ¿Mm? Entonces, ¿qué usamos nosotros? Ampicilina, 20-40 miligramos kilo cada 6 a 8 horas, según lo grave del paciente. Y lo podemos, como hablamos también, para mejorar su capacidad anaerobia, sobre todo cuando ocupamos la moxi con clavulánico, es ocupar un metronidazol o clindamicina. Solo uno de los dos, que los dos son para anaerobio, siendo el espectro del metronidazol mucho mejor para bacterias de la orofaringe, más su espectro es mejor que la clindamicina. ¿Mm? Y después, cuando ya lo damos de alta, ¿mm? Cambiamos a amoxicilina más ácido clavulánico cada 12 horas. ¿Mm? Y la sobrevivía, es decir, si el 48 horas con antibióticos y todo está bien, en 48 horas podríamos usarlo como indicador pronóstico favorable. Si hay una buena respuesta a las 48 horas. ¿Mm? Considerar entonces los controles radiográficos 10 a 14 días de tratamiento. Ahí deberíamos sacar radiografía y empezar a ver una radiografía de control y empezar a ver cómo está el paciente. De actinomices, ¿qué podemos hablar? El tratamiento es largo, si ven 6 a 12 meses, por lo tanto, la sobrevida de estos pacientes es mala, porque muchos tutores se cansan, se aburren, no lo siguen usando o es muy caro, entonces no lo ocupan. ¿M? Por lo tanto, en el actinomyces sí podría estar indicada la cirugía. ¿M? Se puede ocupar con bastante seguridad las penicilinas porque no hay resistencia y si se hace un buen tratamiento, tiene buen pronóstico. ¿Mm? Ahora, en nocardia sí que tenemos problemas. Tiene una alta mortalidad, el pronóstico reservado, el tratamiento con sulfamastrimetropin prolongado, también con cirugía, pero puede empezar con mielosupresión por el uso del el sulfamastrimetropin, también con queratoconjuntitis zika. Por lo tanto, se hace mezclándolo o, ¿cómo se llama?, combinándolo con los beta-lactámicos, pero así todo tampoco tiene un buen pronóstico. ¿Mm? Y como les digo, se ve mucho más en perros, sobre todo en perros de parcela o perros que andan cazadores, y ellos son los que tienen más problemas entonces con las nocardias. Si ven aquí, están los antimicrobianos que podrían ocupar para una u otra. ¿Mm? La clindamicina podrían ocuparla también para el actinomyces. ¿Mm? Y la penicilina G, pactinomyces. Entonces, por eso le digo, si uno analiza el líquido y lo ve y ve estos granos sulfurosos, podría empezar entonces con penicilina. Y ahí tendría que ver ya si va a ser con sulfamastrimetropin o va a seguir con la penicilina o una ampicilina más sulfactam, para empezar a tratarlo. Tratamiento por 6 a 12 meses. ¿Cuándo la cirugía entonces? De 3 a 7 días si no hay respuesta. Si sigue acumulando líquido, ya tendríamos que entonces hacer la cirugía. Cuando hay una lesión pulmonar, pues cuando tenemos entonces un absceso pulmonar, o bien ya una lesión más mediastinal, cuando hay un cuerpo extraño, ¿m? Y si hay actinomicinocardia, a veces es mejor partir por la cirugía. Se recomienda a veces tratamiento tan largo que el tutor puede que lo abandone, hacer entonces una cirugía donde se saca una lobectomía, donde se saca el lobo comprometido. Ahora, lo ideal para eso es, ojalá, hacer un TAC, que es mucho más sensible, o sacar radiografía, pero yo recomiendo más hacer el TAC para hacer la cirugía. Aquí en este trabajo tenemos cuántos de los 28 gatos, cuántos sobrevivieron y murieron. ¿Mm? Gatos con tubo. em, aquí, aquí dice que sobrevivía 13,
murieron 15, pero los gatos con tubo, aquí sin tubo, porque acá estoy leyendo al revés. Pum. Gatos aquí sin tubos, 12 y 6. Con las efusiones pleurales, ¿no es cierto? Unilateral fueron 9 y bilateral, mire, fueron 19. Y aquí de los bilateral, 19 murieron 10. ¿Mm? 9 sobrevivieron. Entonces igual tenemos una mortalidad relativamente alta con piotórax. Ahora aquí también la ruta de los, bueno, quizás las dosis y la ruta de los antimicrobianos. Se me olvidó poner la tabla cuando ocuparon el marbofloxacino, cómo les fue, pero les puedo decir que el que tenían con marbo también murieron. Con Enro. El que dio mejor fue la amoxicilina con metronidazol y 21 casos ocuparon. ¿M? 14 con amoxicilina clavulánico, con marroxacino 13, que tuvieron también una mortalidad alta. También les puedo subir este paper, y con Enro ocuparon solamente 2 casos. ¿M? Bueno, aquí tenemos, obviamente aquí no fue mal, ¿no es cierto? En esta gatita y pueden ver todo la búho, el empiema, como quieran llamarlo. Miren las pleuras totalmente fibrosada, engrosada. Y esto obviamente no, si, puede que a veces quede una fibrosis, que es la pleuritis fibrosante, aséptica obviamente. Aquí, en este caso, tenemos todo abscedado, miren, ahí, con pus en el fondo. ¿Mm? Esta es de un journal. La otra también es de un journal, no es de nosotros, ¿sí? No, también es de un journal, no es de nosotros. Por suerte. Del journal. ¿Mm? Acá también, miren, ¿m? Y entonces aquí yo creo que este pulmón está, y con algunos focos, miren, pero este pulmón está totalmente eh, necrosado. Entonces, la secuela es la pleuritis fibrosante, ¿ya? Se fibrosa las pleuras, tanto la parietal como la pleural, pulmonar, perdón, la pulmonar y la parietal. Por lo tanto, va a seguir con una disnea constrictiva. No, al estar fibrosado no se puede distender totalmente el pulmón, y este sí que es de nosotros, donde tenemos entonces una pleura bastante gruesa. ¿M? ¿Se ven? Y va a tener una disnea restrictiva, no va a haber derrame. El diagnóstico más que nada va a ser por imágenes, y el tratamiento se habla de decorticación, pero realmente es mal pronóstico porque sacar como una cebolla, así, como una capa de cebolla, la pleura va a salir con alveolo todo y va a ser un neumo. ¿M? Entonces es mejor dejar a ese gato. Aquí estoy mostrando lo grueso, lo grueso de la pleura. Miren. ¿M? Entonces, claro, yo tengo tomado el pulmón mucho más fácil, pero en hacerlo en cirugía debe ser harto más complicado. ¿M? Entonces, el piotórax requiere un diagnóstico temprano. No pueden demorarse en un piotórax. Requiere un tratamiento temprano, un diagnóstico y tratamiento temprano con antimicrobiano sistémico y con drenaje y lavado. Es lo más recomendable, realmente, para poder recuperar ese espacio pleural. No sé si hay preguntas. Doc, yo tengo otra duda. Dígame. En algún momento yo leí con respecto a estos lavados pleurales con heparina, pero no me queda claro cuál sería el rol de la heparina en esto. Como para disminuir la producción de fibrina nomás, Ah, ya, fibrinolítico, nada más. ya. ¿Mm? Pero, bueno, no sé si nosotros lo estamos haciendo ahora con heparina, pero en general No, siempre lo hemos no hecho lo hacemos con solo, heparina. nada, Sí, lo hacemos solo. solito. Pero me Mm. acuerdo que para un perro hace mucho tiempo leímos como de los lavados con heparina, pero no lo usamos al final.
Mm, no, mucho más. Ya, y ahora que el de perro con gato, mucho más en gato que en perro, ¿no? ¿Cuántos perros han tenido con piotórax? No, poco. Poco. Poco, no. Muy poco en comparación a gato. Gato, sí, gato llega harto. Mm. No sé si hay más preguntas. ¿Otra duda? Bárbara, entonces damos unos 15 minutos, Ya, hasta doctora. 25 para las 5. Ya, sí, hasta 25 para las 5. Ahí está. Ay, no, ahora no avanza porque se quedó pegado. A ver, ahí. Ya. Este, un caso, si lo ven, también venía con disfagia, con salivación. Y bueno, y los tutores también sabían que se había tragado justamente una aguja con un hilo. Así que se hizo la endoscopía, la radiografía y ven que está la aguja. Así que por endoscopía se sacó de esófago, se sacó la aguja y todo, pero no se fijaron ya los días después empezó con el problema ya con disnea y todo, y tenía, si ven aquí, ya la radiografía ya tiene líquido y tenía entonces un piotórax. Así que después se tuvo que tratar como piotórax. Entonces siempre que tengan también cuerpo extraño y que el cuerpo extraño aquí tiene que haber pasado obviamente por la orofaringe y pasó también bacterias. ¿Mm? Entonces a la zona a esófago y tiene que haber pasado a la zona mediastinal. ¿M? Puede hacer entonces un piotórax tanto en una mediastinitis y después pasar ya a un piotórax. Así que revisarlo. Este caso siempre lo muestro porque es muy interesante desde hace también un tiempo atrás de internado cuando hacían las discusiones clínicas. Llegó un gato con problemas, obviamente con una disnea restrictiva bastante severa, con respiración bucal, y entonces una vez que ya le pusimos oxígeno, lo estabilizamos, le tomamos radiografía, y aquí pueden ver entonces eh, que, como ven, su pulmón, ¿m? Entonces hay una contusión pulmonar. ¿Ya? Y esto entonces es líquido, sangre, pero dentro de los alvéolos, lo que es diferente a un hemotórax. También tiene neumo, si ven, hay aire, hay un neumo y un desplazamiento, pero no es tan marcado, realmente sí es más el neumo con la contusión pulmonar lo importante. ¿Mm? Hay el neumo y aquí ven que se está desplazando un poco la tráquea. Ahora, en la otra vista lateral-lateral, observamos el ligamento pericardiofrénico, ¿m? El desplazamiento dorsal también de la tráquea y la fusión pleural. Entonces aquí ya uno podría pensar que esta fusión podría ser quizás un hemotórax. Aquí, si lo tomamos entonces, ahora la dorsoventral, vamos, aquí ventrodorsal, perdón, está la contusión pulmonar, ¿no es cierto? Desplazamiento tráqueo, yo creo que está mal posicionado, y pérdida de la silueta cardíaca. Entonces, diagnóstico radiográfico aquí, una contusión pulmonar, par lobar izquierda post-trauma, neumotórax y un derrame pleural leve. Entonces, las contusiones pulmonares generalmente uno las va a tener por atropellos, ¿ya? Pero muchas de estas contusiones están asociadas a neumotórax. Si aquí ven un 47% está asociado a neumo y un 34% de fusiones pleurales y muchas veces con fractura costal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento aquí? Oxigenoterapia, fluido y evaluar qué tanto podemos corregir ese neumotórax, porque a veces el mismo neumotórax va conteniendo un poco la hemorragia intrapulmonar. ¿Ya? Entonces uno ahí hay que irlo manejando, pero más que nada por la clínica y bueno, por todos los parámetros que pueden ir viendo, saturación de oxígeno, presiones,
y ahí ir viendo quizás también con gases ir monitoreando y viendo al paciente si lo pueden recuperar, haciendo entonces una punción para sacar el neumotórax. Ahora, la reabsorción de los glóbulos rojos en tórax se absorbe en 7 a 10 días, así que no habría problema, no es necesario sacarlo. Entonces, como cuando tenemos un hemotórax, que generalmente es por trauma, en el gato también por alteración de la hemostasis, en las intoxicaciones, ¿ya? Y por neoplasias intratorácicas, uno tiene que ver si, primero, si es hemotórax o es un líquido sanguinolento. Y se dice que es hemotórax cuando ya tiene más del 25% del, del hematocrito. ¿Mm? Si uno le hace entonces una medición al líquido y sale un 1 a un 5%, podríamos decir entonces que es un líquido sanguinolento. Y si nos sale 10 a 50, la otra literatura dice 25, 25-50%, ya podríamos decir que es un hemotórax. Entonces, sangre. Sangre. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que a veces uno se pierde, porque piensa ya que la sangre está en el espacio pleural, por lo tanto, sacarla y colocarla, pero tendríamos que ir viendo también que los signos clínicos más severos son por la hipovolemia y por la hipoxemia, más que por el derrame. Porque si vemos los signos respiratorios leves, con 30 ml, con 60 ml kilo, ¿no es cierto? Y el volumen sanguíneo son 60-90 ml kilo, si ya tiene 60 ml kilo en el espacio pleural, obviamente está con una hipovolemia bastante severa, porque si ya comprobamos que es sangre, no es líquido, es sangre. ¿Mm? Por lo tanto, más sacar obviamente esta sangre y se puede volver a colocar o bien hacer transfusiones y tratar los signos por shock de hipovolemia más que el problema del derrame pleural. No sé si me expliqué bien. Entonces, la transfusión o autotransfusión, ¿m? Se puede hacer, siempre estar aplicando oxígeno, hacer la toracocentesis solamente para aliviar la disnea, pero no sería la primera opción. La primera opción, como le digo, es esa, para aliviar disnea nomás, pero la opción es tratar el shock hipovolémico. Y pensar que la reabsorción de los glóbulos rojos se reabsorbe en 4 días, por lo tanto no hay problema si queda sangre en el espacio pleural. Aquí tenemos la radiografía entonces con un neumotórax. ¿Mm? Neumo, donde tenemos el colapso por la pérdida de la presión negativa, ¿no es cierto? Ingreso aire y pérdida de presión negativa, por lo tanto se colapsa pulmón y, como les digo, se va hacia arriba y gira el corazón. Entonces, de neumotórax también hay varios neumotórax. No se ven todos en el gato, o quizás sí se ven, pero es mucho menos frecuente los neumos en el gato que en el perro. En el perro yo diría que realmente los atropellados o con trauma hacen neumotórax. En el gato, cuando más, al menos yo he visto neumotórax en gatos, han sido en gatitos pequeños, que la gente se ha sentado encima o por trauma, pero por traumas caseros en el fondo, porque ya por atropello y todo ya llegan en bastante mal estado y a veces no alcanzan ni a llegar a la clínica. Distinto el perro que aguanta obviamente mucho más un atropello. Entonces tenemos por el cerrado, es donde en la pared torácica no hay ninguna herida y solamente por una patología de pulmón hay una ruptura. ¿Mm? Y este se cierra solo, es bastante limitado, en 2 o 3 días se recupera según veamos todo según el tamaño, porque si es mucho, obviamente que a veces igual hay que tener que quizás hacer cirugía, pero si es una lesión leve, ¿m? Puede recuperarse solo. Y esto entonces, ¿qué pasa en el cerrado? Solamente está, veamos que ponte todo el tórax
¿no es cierto? Aquí está pulmón, hagamos, y sale aire y queda totalmente abierto, entonces ingresa el aire al espacio pleural y después cuando expira vuelve al pulmón y se mueve de un lado para otro, tiene dos vías y se mueve de un lado para otro, por lo tanto hay que esperar que se cierre. ¿Mm? ¿Qué pasa a veces también con ruptura de tráquea? Con ruptura de tráquea, a veces también uno puede esperar que se cierre, obviamente haciendo el enfisema, pero después cierra. Ahora, el abierto es que una herida penetrante, ¿no es cierto? Y entra aire atmosférico y se produce entonces el neumo. ¿Mm? Ahora, como es fenestrado, a veces según también el tamaño y todo puede haber mayor problema o no. Pero la tensión o valvular, este es el neumo de urgencia, el severo, el grave, el que debe uno llamar al cirujano porque requiere cirugía. Este uno lo puede, por ejemplo, en el cerrado, uno puede sacar, hacer la torcocentesis, sacar el aire y se va acumulando nuevamente aire, pero en forma muy lenta. En cambio, la tensión, uno saca el aire y ya a la media hora, ni media hora, 10 minutos, 15 minutos, está vuelta, está lleno de aire nuevamente. ¿Mm? Este es una foto de humano, pero era un poco para mostrar el neumotórax a tensión, pero tampoco me gusta porque también está abierto ahí y no es así. ¿Mm? Pero lo hacemos, ejemplo, que aquí eh, que haga una válvula, se abre, hay una válvula, por lo tanto, se rompe un pedacito y queda como una pared, podríamos decir. Y cuando él inspira, sale el aire hacia acá, y cuando expira, se cierra la válvula, entonces queda el aire acá. Y siempre va quedando el aire acá. Entonces cada vez que inspira, sale el aire del espacio, pero expira y no vuelve, y sale y sale. Entonces se va acumulando aire, aire con bastante rapidez y se va colapsando el pulmón. ¿Mm? Entonces el aire entra a la cavidad pleural, pero no sale. Con la expiración aumenta entonces esta presión intrapleural por sobre la atmosférica y esto va a hacer que disminuya el retorno venoso, disminuye el llene cardíaco y el output. Por lo tanto, este sí es de urgencia, donde uno debería colocar eh, tubo o hilo drenando mientras se espera y se programa, se hace la cirugía en el cual se tiene que ver por dónde está este neumo valvular para poder sacar ese lobo pulmonar. ¿Mm? El gato soporta una cirugía y puede sacarle, a ver, ya se me fue, como 3 lobos más o menos. El perro soporta menos, ¿ya? Pero el gato tiene mayor como bifurcaciones, ¿ah? Y irrigación, por lo tanto, aguanta más, se puede sacar del derecho, tengo que averiguarlo bien porque se me fue. ¿Cuántos lobos del lado derecho se puede sacar? Bueno, son 3, se podrá sacar uno o dos. Pero el perro se saca mucho menos. ¿M? Por lo tanto, uno debería plantearlo a veces si hay neumotórax, es que una extracción de un lobo no habría problema. ¿Qué tendríamos con el neumotórax? Una taquipnea, la disnea restrictiva, inspiratoria, con movimiento paraojal, los ruidos cardíacos estarían desplazados, respiratoria habría silencio y la percusión sería más timpánica. Y esto entonces, una hernia. Una hernia diafragmática, la vemos con bastante frecuencia, sobre todo en gatos jóvenes y gatos pequeños, donde hay un desplazamiento, entonces, ruptura de diafragma con desplazamiento de los órganos hacia adelante. Las congénitas o por trauma pueden ser el lado derecho, el más frecuente en gatos, por el lado derecho, por lo tanto, tiende a pasar el hígado. También va a tener la disnea restrictiva, sincrónica, la percusión quizá va a ser mate más en el lado derecho y la palpación abdominal nos va a ayudar. La ecografía es un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Radiografía contrastada o por colocar a ese contraste en abdomen y después ver lo que va a estar en tórax. Y el tratamiento mucho más es quirúrgico. Y esto de la doctora Susan Rodríguez, que me la pasó, una hernia peritoneo pericárdica. También tengo una muy similar de una colega al sur,
que también hizo el diplomado de gato hace muchos años, y encontró a su gatita después de haber tenido hasta partos. Es una birmana. Después de haber tenido hasta parto, le sacó una radiografía por otra cosa y encontró su gatita que tenía la hernia peritoneo pericárdica. Tengo un perro actualmente también con hernia peritoneo pericárdica y ahora con bronquitis crónica. Bueno, y ahora le sale un mastocitoma, pobrecito. Em, pero bueno, uno puede ir viendo casi siempre es más, claro, que quizás tiene menos tolerancia al ejercicio, ¿no es cierto? Pero casi siempre a veces uno lo encuentra como hallazgo donde pasan parte del abdomen dentro del pericardio. Si lo ven, ahí está, y desplaza un poco tráquea hacia arriba y ahí está la pulmón. ¿Mm? Está entonces la hernia peritoneo pericárdica, que también se ve generalmente también es más congénito, y nuevamente con ecografía, radiografía o radiografía contrastada. Uy, esto no me faltaba tampoco. Lo quise esperar mucho para tan poquito. Yo juraba que tenía más. No sé si hay dudas, preguntas. Nada. Están ahí. Ahí iba a agregar lo del PIF y el linfoma, pero no alcancé. Pero bueno, el PIF lo vieron, pero igual un poco del líquido que quería, lo puedo conversar, si quieren, el líquido del PIF, el test de Ribalta. Mm. Ay, cerré, ¿qué hice? Sí, o sea, está en pequeño la presentación. A Quedó como... compartir, no, dejar de compartir, dejar ahí, qué guasa, ya. Mi perra que está aquí, que mete más ruido, jadea, ya, ahí. Mm. Em, bueno, el PIF, el test de Ribalta, que como hablamos del test de Ribalta, el test de Ribalta, que son ¿cómo se llama? Los 8 ml de agua destilada con una gota de ácido acético, y que lo pueden hacer también, que también se dice que se puede hacer con agua y 2 gotas de vinagre. Se echa las gotas del líquido y forma un botón bien marcado y de ahí cae. Y eso es como bien típico, por eso entonces yo les decía que el test de Ribalta que te pongan positivo, no, porque el otro puede ser igual positivo, que se marca y va cayendo así a poco como un halo dando vuelta. También esas son las proteínas, pero es un test de Ribalta positivo. Pero el PIF es como más característico en que haces este botón. Entonces yo por eso encuentro que uno debería hacerlo de los líquidos, si uno sospecha, debería hacerlo uno en la clínica y algo barato que lo pueden hacer. ¿Mm? Mm. Y el líquido siempre es más amarillento, ¿no? Yo nunca he visto un pif como más Sí, clarito. Siempre es como más amarillo. Bueno. sí, siempre, generalmente sí, amarillo. Pero bueno, hemos tenido a veces esos PIF dudosos, Mm. pero sí. Em, y lo otro que también tomen una muestra con ETA, centrifúguenla o déjenlo decantar y traten de tomar la gotita, ¿cómo se llama? Lo que queda, lo que Como el pellet decanta, de Flores. claro, como hacer un pellet, si no pueden centrifugarlo y tratar con eso, entonces hacer la citología. ¿M? Y con eso también guiarse, porque a veces los laboratorios sí se demoran. Aquí ahora tenemos la suerte que no, pero antes no teníamos la suerte que no, entonces sí se Mm. demoraban y te ayuda, po, te ayuda a ver si es un linfoma, si es un kilo, y todo, entonces puede uno tomar mayores medidas, sobre todo si es un piotórax, porque yo encuentro que el piotórax tiene alta mortalidad, si vieron, tiene una mortalidad alta, pero a veces es por lo lento o por errores de nosotros. Encuentro yo, porque ya es lento, porque tiene que acumular esa cantidad de líquido para hacer signología y que el tutor lo traiga. Ya tenemos a veces 5 días, ¿ah? 5 o 6 días. Y nosotros nos vamos a demorar 3, 4 días más
esperando el cultivo, o decidiendo si es PIF, si es piotórax o no, entonces ya las posibilidades a veces que se recuperen son bajas. ¿Mm? Entonces, encuentro que uno podría avanzar a veces con la citología, entonces atreverse a hacer citología. ¿Mm? Sí. Sí, pues, Pues, ¿ves? hay que hacer un taller ahí de citología, juntar Sí, líquidos. deberíamos juntar líquidos para ver. ¿Dos? Pero bueno, tenemos una charla de citología pues, después. Sí. Va el curso, el doctor Torres después les habla. Dígame. Y, por ejemplo, para clasificar efusiones por hongos, ahí estarían como más clasificadas como exudados estériles también, ¿o dónde entrarían? No, no, yo creo que en exudado, ¿cómo se llama? Séptico nomás, pues. Ah, Porque va ya. a tener gran cantidad de macrófagos. ¿Mm? Claro. Va a tener gran cantidad de macrófagos y todo, yo creo que no, exudado séptico. Ahora, en cuanto a que consumen tanto glucosa, no sé, pero sí. ¿Mm? Pero el que tuvimos ahora viendo, que tenía gran cantidad de monocitos, el que no, ya no me acuerdo cuál era el que estábamos esperando unos resultados de la necropsia. Sí, Ah, ella ya el llegó. NABU, pero ese no tenía fusión pleural, Mm, tenía en abdomen. Efusión en abdomen, sí. ya. Y era de monocito, macrófago, perdón, no me Hoy no acuerdo. me acuerdo. Ah, pero Mm. llegó esa biopsia. Hoy yo me quedé en. No, no llegó. ¿Ha ¿No? llegado? No. Pucha. Ya, dice que ir a verla. Mm. Ya, pues la semana que viene la Bárbara. Sí, vamos a ir toc, 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 a preguntar. Sí, o sea, Es que bueno, este, por igual. ejemplo, ¿Mm? busqué el citoquímico de ese gatito, ¿Ya? de abdomen, eso sí, pero este sí o sí se clasifica como séptico porque tenía además bacterias intra y extracelulares. Mm. Sí, pero hemos tenido uno de pleura que han sido también bien dudosos, Sí, que se ven como más granulomatosos. más granulomatosos. Mm. Entonces hay que ir viendo. Mm. No sé si hay más dudas. ¿Está en el hospital, Nico? No, estoy acá en cirugía. Ah, cirugía, bien, ya no, es Sí. que quiero ir no, a curar la pata a mi perro. Ah, pero vamos allá. Sí. Mm. Si no hay más preguntas, bueno, terminamos el módulo. Voy a dejar de grabar nomás, Bárbara.